Luego de que el Ministerio de Transporte aprobara el aumento del pasaje en rutas urbanas a 100 bolívares el pasado 2016, conductores este año vuelven a exigir un incremento en la tarifa, esta vez de 300 bolívares. El ministro de Transporte, Ricardo Molina, rechazó las peticiones del gremio en cuanto al aumento del pasaje. Alega que el gobierno nacional proporciona los repuestos y el subsidio del pasaje estudiantil. A principios del mes de marzo, transportistas de diferentes estados del país llamaron a un paro nacional como medida de presión para que se aprobase este aumento. Ellos denuncian que las proveedurías que facilita el gobierno para la compra de repuestos no son suficientes para mantener las unidades en óptimas condiciones. El sector transporte asegura que al menos el 60% de la flota de autobuses está paralizada a escala nacional por falta de cauchos, baterías y repuestos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. La noche de hoy un tema social, el aumento del pasaje. Nuevamente, los trabajadores del volante exigen un aumento del pasaje urbano a 300 bolívares. Incremento que esperan les sea aprobado por parte de las autoridades a partir del 1 de abril, porque aseguran que los 100 bolívares que está en la actualidad no les alcanzan para cubrir los costos diarios de mantenimiento de sus unidades, mucho menos para mantenerse junto a su familia. Es por eso que hemos visto protestas a nivel nacional en todos los estados del país. Desde el gobierno, como les dije, aún no tienen respuesta y pocos han sido los acuerdos que se han logrado en la mesa de negociación que se han instalado en el pasado. Es por eso que los transportistas no tienen muchas o no abrigan muchas esperanzas. Desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @reporte_gb. Y también nos puede ubicar a través de nuestras redes personales con nuestro nombre. La etiqueta que estamos utilizando en la noche de hoy, numeral Reporte Pasaje. ¿Qué preguntas hemos seleccionado? Bueno, ¿qué opinión tiene acerca del pasaje urbano? Si cree que este debe aumentarse, si es suficiente, si pues los trabajadores del volante están exagerando. Su respuesta con la etiqueta Reporte Pasaje. También nos gustaría saber en cuánto cree usted que se debe ubicar la tarifa del pasaje en la actualidad. Su respuesta con la etiqueta numeral Reporte Pasaje. También nos gustaría conocer si considera que el pasaje debe ser ajustado periódicamente, tal como están solicitando los trabajadores del volante. Recuerde siempre su respuesta con la etiqueta Reporte Pasaje. Y la última pregunta, si está de acuerdo con que se aumente el pasaje del transporte público. Recuerde siempre darnos su respuesta con la etiqueta Reporte Pasaje. Y precisamente vamos a empezar con lo que dice el gobierno y el ministro Molina en relación con estas aspiraciones de los transportistas. Están promoviendo, ya lo han llegado como para ir ablandando la opinión pública, llevar el pasaje a 300 bolívares. No, vale, no puede ser, porque hay condiciones objetivas que nosotros tenemos que evaluar para saber que eso nosotros pudiéramos manejarlo como lo hemos venido manejando, garantizando repuestos a precios justos de manera oportuna, pagando de manera oportuna el pasaje estudiantil, apoyándonos para resolver los problemas entre todos. El transporte colectivo es público y es privado. Aquellos que pretenden generar intranquilidad en nuestro pueblo pertenecen a un sector relativamente pequeño de el sistema de transporte colectivo privado. Es privado. No lo llamemos más transporte público porque no es público. Esas unidades son privadas. Y como son privadas, pretenden hacer como les conviene a ellos. Bueno, esta es la posición que tiene el gobierno en relación a este incremento que están aspirando a partir del 1 de abril los diferentes transportistas. Nuestro compañero Carlos Peñalosa se trasladó para conversar con diferentes autoridades en materia de transporte, precisamente a quienes los agrupan. Veamos cuál es la posición que sostienen en relación con esta aspiración. La Federación Unitaria de Transportistas reconoció la necesidad de hacer un ajuste significativo al costo del pasaje. Para nosotros subsistir en esta crisis, con los repuestos, los insumos, los alimentos como están, nosotros estaremos hablando de un pasaje mínimo, por lo menos de 800 bolívares. Ahora, ¿quién de nosotros le va a cobrar a un usuario 800 bolívares? ¿Quién de nosotros le va a cobrar a un usuario 800 bolívares si los trabajadores están peor que nosotros?
Pese a no haber sido convocados para la discusión, Fedutrans ha propuesto una modificación del 8.5% del costo actual del kilómetro para las rutas urbanas y suburbanas. Hemos hablado de una propuesta que no golpea a nuestros usuarios, pero de allá para acá nada, hermano. De allá para acá nada, lo que son imposiciones, como es el sistema de tarjeta chimbo ese que nos quieren imponer, que no lo vamos a aceptar nosotros los transportistas ni los estudiantes lo van a aceptar, porque eso es un negocio lo que se quiere montar. Más allá de las tarifas, Richard Mambel, secretario de la organización, consideró necesario priorizar el acceso de los insumos. La tarifa está especificada en la ley, el problema que tenemos nosotros es los insumos. Se acaba de hablar la semana pasada oficialmente de que llegaron 100.000 cauchos al país y nosotros tememos, por prueba que tememos que se han perdido 300.000 cauchos. Estas irregularidades que denuncia la Federación han impedido que más del 90% de los transportistas reciban los beneficios a través de la Misión Transporte. Bajo este sistema que está corrupto, que está pervertido, que está desvirtuado, que está desviado, no se llega a beneficiar un 10% de los transportistas. Cuando un funcionario nuestro le dice al pueblo venezolano, los transportistas están recibiendo caucho, los transportistas están recibiendo carros, le están mintiendo. No se ha beneficiado con vehículos, no se ha beneficiado con carros, ni siquiera el 10% de los transportistas. La organización sindical rechazó además los señalamientos contra voceros del sector, al tiempo que hicieron un exhorto a las autoridades. No queremos acciones desesperadas de ningún lado, queremos acciones contundentes y que se le dé respuesta a las necesidades que verdaderamente tienen los verdaderos transportistas y que se respete el liderazgo sindical. Le exigimos respeto a la dirigencia sindical de transporte, al ciudadano ministro Ricardo Molina, a nuestro ministro Ricardo Molina. Con la necesidad de acordar una tarifa que esté al alcance de la ciudadanía, coincide el representante de las líneas de Caracas, Hugo Ocando, quien considera que además esto obliga al Estado a garantizar los insumos. Las tarifas no han tenido un análisis de estructura de costos. Este ministro cuando llegó nos ofreció y nos prometió que la tarifa iba a estar bajo una estructura de costos, el cual no cumplió. Y al final estamos terminando en lo que se ha terminado todo el tiempo en Venezuela, que es una tarifa política. Nosotros planteamos la posibilidad de que el pasaje costara 300 bolívares. Le han hecho una mala publicidad a los 300 bolívares, porque los 300 bolívares no tienen que ser a partir del 1 de abril, pero sí puede ser a lo largo del año. ¿Qué proponemos nosotros? ¿No quiere que ajustemos la tarifa? Bueno, danos los insumos que necesitamos. Hugo Ocando hizo énfasis en la situación de la capital, aseverando que el rezago de la tarifa con respecto a otros municipios en el interior del país ha mermado el número de unidades disponibles. En otros estados ya hay tarifas, ya hay gacetas. Voy a nombrarla el municipio de San Francisco en Maracaibo, donde ya tiene una gaceta de 200 bolívares. ¿Qué están haciendo los compañeros? Se están yendo al interior del país, donde no tienen problemas con usuarios, donde ya hay gacetas oficiales, y Caracas se está quedando sin el servicio del transporte público. Ves cada día más unidades paradas, ya por robo nos están secuestrando las unidades también para robarnos las piezas, porque no hay repuestos en la fábrica, no hay repuestos en la venta. El presidente de la Federación Nacional de Transporte, Eric Zuleta, atribuyó esta migración a una omisión legal por parte de las autoridades municipales en la capital. Me parece que es una irresponsabilidad de los 5 alcaldes que violen la ley, después no hablen de los administrados, porque si los que deben dar ejemplo de cumplir con la ley son los que nos están gobernando y son los que no cumplen la ley, bueno, después no se quejen cuando los administrados no cumplan con la ley. La propuesta que se hizo en las 5 alcaldías de la capital de la República fue llegar a los 300 bolívares, o sea, un 200%. Zuleta ratificó que en el interior del país los acuerdos con las alcaldías permitirán elevar la tarifa a la propuesta inicial de este sector. Maracaibo acordó cobrar, que ya tiene más de un mes cobrando 200 bolívares y a partir del 1 de junio va a cobrar 250 y 300 bolívares, en agosto llega a los 300 bolívares. Ese es el acuerdo de Maracaibo. El acuerdo de Valencia y Barquisimeto es que son 150 ahorita, 200, 250 el 1 de mayo y llegar a los 300 en julio, agosto. La Federación de Transporte expresó que de no haber pronunciamiento antes del 31 de marzo, las autoridades entrarán en un desacato ante el que los profesionales del volante tomarán sus acciones. El representante de las líneas de Caracas mostró su solidaridad con los usuarios ante lo que han sido los incrementos, pero considera necesario hacer estos ajustes para evitar una paralización total del sistema de transporte nacional. Es la información que por ahora podemos aportar para este tema. Recuerden la etiqueta Reporte Pasaje para que hagan llegar sus comentarios y opiniones a través de nuestra cuenta Reporte-GB.
Muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Peñalosa. Bueno, nos toca hacer una pausa, pero antes vamos a compartir con ustedes algunas de las opiniones que ya nos han enviado con la etiqueta numeral Reporte Pasaje. Nos dice Jesús Escalón: en Acarigua, Estado Portuguesa, está en 300 las líneas de Rapidito y no baja, y pago 5 pasajes y gano 17.000 bolívares. Jiménez José: el pasaje en Apure tiene varios precios porque no se respeta nada ni nadie. Los transportistas hacen lo que les da la gana. Otra opinión nos los envía esta noche Francisco Torrialba: asegura que la ley de transporte terrestre es la norma rectora en materia de transporte terrestre. Tengo 40 años de experiencia profesional. Mientras que Santos Bustillos nos dice que el problema es de controlar la inflación. Las declaraciones del ministro son insultos y desconocen la realidad. Eduardo Rodríguez, por su parte, asegura que clarito se lo dijeron: los cauchos y repuestos es mentira. Como toda regulación, es otra mafia gubernamental. Laura de Moreno: saludos desde Mérida. Aquí el presidente de Líneas Unificadas sube el pasaje cuando él quiere y se burla del alcalde. Giancarlos nos comenta que algunos transportistas abusan. Bueno, son algunas de sus opiniones. Nos vamos a la pausa. Al regreso seguiremos revisando la situación del aumento del pasaje que aspiran los transportistas. A partir del 1 de abril estaremos revisando cómo está la situación en el interior. Continuamos en Reporte Estelar revisando el posible aumento del transporte a partir del 1 de abril, a pesar de que aún el gobierno nacional no ha dado el visto bueno a esta aspiración por parte de los transportistas. En esta oportunidad nos vamos a trasladar hasta los estados Mérida, Barinas y Zulia, comenzando con Elvis Rivas en el estado Mérida para conocer cuál es la situación de los transportistas en la entidad. Elvis. En Mérida, el martes 21 de marzo se llevó a cabo la última asamblea de ciudadanos convocada por la Gerencia de Vialidades de la Alcaldía de Libertador, con el fin de oír las propuestas sobre el incremento del pasaje urbano en la ciudad. Al respecto, Alirio Zambrano, gerente de Vialidades de la Alcaldía, informó que las conversaciones honran el acuerdo suscrito con el Sindicato de Transporte y que también pauta que en el año se deben asumir 2 aumentos más, uno el 1 de julio y el último el 1 de octubre. La Alcaldía del Municipio Libertador lo que va a hacer es hacer el estudio correspondiente en base a lo que son los criterios técnicos por los cuales debe existir un ajuste en las tarifas. Este valor lo solicitan ellos, están en todo su derecho de solicitarlo, pero la Alcaldía del Municipio Libertador tomará la decisión que corresponda. Esto tiene que ver con la cantidad de unidades, las rutas, los kilómetros recorridos, la cantidad de gente que movilizan, y en base al estudio que se haga, la inflación, obviamente lo que representan los precios y los costos de servicio como tal, y en base a eso se hará la propuesta que corresponde. Recordó que durante las asambleas realizadas el 7 y el 14 de marzo recibieron una propuesta de ajuste por parte del Sindicato de Transporte de Bolívares 300, la cual fue rechazada por los usuarios. El funcionario señaló que la ley otorga al alcalde de la ciudad la potestad de decretar el aumento del pasaje urbano en el primer trimestre de cada año, razón por la cual, luego de estudiar los informes técnicos y sopesar el interés colectivo, será definida la nueva tarifa. La ley nos faculta en el primer trimestre de cada año para hacer los incrementos que en este caso se deben acordar previa consulta con las comunidades, previa consulta con los transportistas. Nosotros a lo largo del primer trimestre hicimos una serie de reuniones, de asambleas de vecinos en las distintas parroquias para conocer la disposición que tienen los usuarios para poder acordar un precio que en este caso le permita al sector transporte mantener un servicio que es importante para la ciudadanía, pero también que le permitiera a los usuarios poder trasladarse y utilizar una parte de sus ingresos para utilizar este servicio, ¿no? Con esta información retornamos a los estudios de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a Elvis Rivas en el estado Mérida, y de Mérida nos trasladamos a Barinas. Allí nuestro compañero Wilmer Martínez nos consiguió un sonido de los transportistas. Precisamente ellos aseguran que ya iniciaron las consultas. Se han dado conversaciones, ya el transporte desde mediados del mes de diciembre presentó un estudio técnico socioeconómico donde en ese momento el pasaje urbano debería costar 520 bolívares en condiciones óptimas. Sabemos que el transporte no tiene esas condiciones óptimas, pero para ahí estudiar y para la discusión, el pasaje que lo hemos venido haciendo gracias a la ilustre Cámara Municipal, hemos sostenido varias reuniones
Entonces estamos ya finiquitando, en el transcurso de esta semana debe darse un veredicto ya para arrancar con las nuevas tarifas a partir del 1 de abril. Y del estado Barinas nos trasladamos al estado Zulia. Allí nuestra compañera Lucía Urdaneta también nos realizó más temprano un reportaje sobre la situación de los transportistas en la entidad y sus aspiraciones. Así es, gracias por este contacto. Y el paro del transporte se generó en diferentes municipios de la entidad zuliana luego de que la Central Única del Transporte acordara la paralización de más de 250 rutas. Veamos. Nosotros pasamos un documento hace 40 días al gobernador y al ministro Ricardo Molina, donde la problemática, ahí habían varios puntos que eran relevantes para nosotros, el tema de la seguridad, el tema de la vialidad, el tema de la situación del Fontur, de la tarjeta estudiantil, la proveeduría de repuestos, que ustedes saben que nosotros vimos con esperanza cuando se creó la proveeduría de repuestos, de que eso venía a aliviar, pues a mejorar la situación del transporte, y vemos con preocupación, ahorita acaban de llegar 120 cauchos para 18.000 transportistas. Eso es una burla para nosotros los transportistas. Por lo menos en el caso mío, he tenido que inventar, poner al carro cauchos 17 en RIN 16, porque no lo consigo. Que un caucho se puede explotar, pero tengo que hacerlo, porque ¿por dónde voy a coger si no hay que hacer? No hay repuesto, no hay caucho. Las vías como están mal. Los transportistas manifestaron que estarán definiendo nuevas acciones de no obtener respuesta a las solicitudes que han planteado. Por los momentos es la información que desde el estado Zulia nosotros podemos ofrecerles y de esta manera devolvemos el contacto a Caracas. Muchísimas gracias a nuestra compañera Lucía Urdaneta en el estado Zulia. Bueno, nos toca también hacer una pausa aquí en Reporte Estelar. Recordamos la etiqueta numeral Reporte Pasaje. Vamos a ver qué nos dicen nuestros usuarios a través del Twitter. Judith Velázquez comenta que unidades del Metrobús, alrededor de 100 buses que se encuentran parados en Estación La Paz. ¿Qué dice el ministro? Es una pregunta que ella hace. Luis Márquez, Estado Sucre, Cumanacoa, 100 bolívares por los momentos. Buen reportaje, muchas gracias. Liliana Ojeda, pésimo el servicio de transporte en Cuba y así piensan aumentar. Es otra pregunta que se le hace esta persona. Carlos Salazar, en Valencia cobran 150 bolívares y no hacen la ruta completa, dejan al pasajero a mitad de camino. Rosa Valera opina, en Maracaibo el pasaje 200, el corto, el largo 300 y 350 y el extra largo 500 bolívares. Jorge Alcalá, en el municipio de Naguanagua, cobran el pasaje en 150 bolívares sin autorización de la alcaldía y los usuarios sin defensa. Vale destacar que Naguanagua es en el estado Carabobo, específicamente en Valencia. José Luis nos comenta, las líneas de transporte, Guarenas, California, Petare y Miranda cobran el pasaje de 400 a 600 bolívares. Bueno, son algunos de los comentarios, nos vamos a la pausa, regreso seguimos con más de Reporte Estelar. Continuamos en Reporte Estelar, hoy hablando sobre el posible aumento del pasaje que aspiran los transportistas a partir del 1 de abril. Nuevamente volvemos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él consultó la opinión de los usuarios, quienes son en definitiva los que deben sacar de su bolsillo para pagar este incremento. El presidente del Comité de Usuarios del Transporte, Luis Salazar, consideró ilegal cualquier incremento tarifario que sea anunciado al cierre del primer trimestre por no contar con el aval de los pasajeros. No hemos participado en las mesas de negociaciones de tarifa de transporte porque el Ministerio de Transporte no nos ha invitado en 3 meses a una sola mesa. Las pocas veces que hemos tratado de participar hemos sido expulsados por orden del despacho del ministro. Entonces, ante esa situación, creemos que la gaceta que vaya a salir, nosotros que somos los que pagamos el pasaje, usted, nosotros, todos, no sabemos a qué atenernos. Y eso es delicado y vamos a actuar en consecuencia. Sobre el mecanismo de fijación de la tarifa, Salazar reiteró la necesidad de alcanzar un monto por debajo de los costos operativos, al tiempo que el Estado garantice los insumos. No hay forma ni manera de hacer un cálculo de costos en el sistema de transporte y eso lo sabemos todos los que estamos en transporte. A tal fin nosotros propusimos en esa misma mesa donde se llegó al 120 bolívares y a la propuesta de 300 bolívares, que se fijara una tarifa política. Es la única forma que nosotros todos asumamos, donde se tome en cuenta
cuánto ingresa del trabajador, cuánto gana de sueldo mínimo, cuánto gana él para poder pagar la tarifa y en consecuencia el Estado asume la responsabilidad con los transportistas de cumplir con todos los requerimientos que ellos necesiten. Pese a no ser convocados a las mesas de seguimiento del sector, el Comité de Usuarios manifestó las propuestas que consideran deben incluirse en esta discusión. Que haya una póliza de seguros que nosotros paguemos en las rutas suburbanas e interurbanas acorde a la realidad económica del país, que por cierto, esa póliza la pagamos nosotros. Tercero, que no haya discriminación de nosotros los ancianos para abordar las unidades. Y cuarto, que si se está pagando el subsidio estudiantil no haya discriminación de los estudiantes, porque al fin y al cabo ese estudiante está pagando su pasaje completo, él su cuota aparte y el Estado pagándole la que le corresponde, por lo tanto no puede haber discriminación. Luis Salazar exhortó a los transportistas a prestar servicio apegado a las tarifas establecidas en Gaceta. El Comité de Usuarios del Transporte aclaró que ante lo que han considerado un abandono a los usuarios, han emprendido acciones legales contra líneas y también transportistas que cobren por encima de la tarifa establecida en Gaceta Oficial. Por ahora es la información que podemos aportar para el tema que se desarrolla. Invitamos a la audiencia a participar activamente a través de las redes sociales y retornamos el contacto con ustedes en el estudio. Muchísimas gracias a Carlos, y ya para cerrar tenemos un nuevo mensaje. Alejandro Bravo nos dice, acá en Maturín se está cobrando 170 bolívares. Bueno, tuvimos una visión de casi todos los estados del país y gracias por sus comentarios. Antes de despedir, tenemos un servicio público que hacerles. Para el señor Luis Tablante se les requiere con urgencia quetiapina de 200 miligramos, Madopar o Cinemec también de 200 miligramos. Repetimos, quetiapina de 200 miligramos, Madopar o Cinemec de 200 miligramos. Las personas e instituciones que puedan colaborar, por favor, llamar a 0416-824-3286. 0416-824-3286. De antemano, muchísimas gracias. Nos despedimos, queden en sintonía de Noticias Globovisión.